Muy buenos días a todos, excelente día para cada uno de ustedes. Bienvenidos a este webinar de la Comunidad de Tres Principios en Español, una organización sin fines de lucro comprometida con compartir el mensaje de los tres principios, mente, conciencia y pensamiento, alrededor del mundo, tal cual fueron articulados por Sydney Banks. El día de hoy nos acompaña Manuel Urea y que para mí es un gusto presentarle en este webinar, el cual nos compartirá desde su exploración y el que ha titulado Escoge tu enfoque, cambia tu mundo, explorando el impacto del libre albedrío en nuestras vidas. ¿Cómo crees que el enfoque consciente en diferentes aspectos de tu vida puede influir en tu experiencia personal? Hoy desgranaremos si verdaderamente tenemos la capacidad de elección, el cómo puede influir en nuestra experiencia y si depende exclusivamente de nosotros. ¿Quién es Manuel Urea? Manuel Urea lleva más de 10 años comprometido con la elevación de la conciencia humana para transformar el mundo que nos rodea, acompañando a personas y organizaciones en su cambio físico y emocional. Es coach certificado profesional ejecutivo, personal y de transformación, así como entrenador personal. Es ingeniero informático, emprendedor y empresario de tecnología. Lleva más de 20 años ayudando a empresas en la tecnología, la innovación y el capital humano. Es apasionado del deporte, la naturaleza, la danza y el movimiento corporal, así como el masaje. Está comprometido con llevar a la educación la conciencia y entendimiento de los tres principios. Bienvenidos todos, bienvenidos Manuel, bienvenidos a este espacio de nutrición transformadora. Todo tuyo el espacio, Manuel. Muchas gracias, Elena. Y bienvenidos a todos. Para mí siempre es pues un momento de parón, como coger oxígeno, ¿no? En tu día a día estos espacios, estos webinars, estas exploraciones, siempre nutren, ¿no? Y como veis, soy una mente bastante inquieta y no sé si quizás por eso, pues, bueno, siempre he tenido mucha curiosidad de ir más allá en la exploración de lo que nos ocurre, de cómo somos, de nosotros mismos, ¿no? Y bueno, gracias a eso, a ese cambio o ese despertar que tuve, pues es un ejemplo de lo que hoy traía un poco a la mesa, ¿no? Que es si puedes cambiar tu vida, tu experiencia, si tienes verdaderamente tú como persona esa elección de cambiar tu experiencia, tu vida, el enfoque. Y yo viendo con perspectiva, pues diría que sí, porque como digo, pues desde ese despertar, que en mi caso fue leyendo un libro, pues desde luego que mi deambular por la vida ha cambiado, que lo que ocurre que, bueno, que siempre tenemos la capacidad de movernos desde un lugar o de otro, ¿no? Según movernos por esos niveles de comprensión o de conciencia. Una cosa, Elena, creo que estás tú pineada, lo digo por lo de la grabación. Estás piñado tú, yo te tengo. Ah, vale, es que te veo a ti, vale, ok. Ok. No, es que como te veo a ti, no me veo a mí, por eso preguntaba. Pero debe ser que eso, que yo no me veo a mí, vale, vale, perdonad. Eh, entonces, bueno, esto es una cuestión que siempre que hay un webinar, pues examino en ese momento lo que me viene, ¿no? En ese momento, porque ya sabéis que este juego de la conciencia y de entendimiento es diferente a lo que hacemos habitualmente. Sin embargo, bueno, como seres racionales, pensantes que somos, pues bueno, siempre te lleva quizás a veces a llevarlo a un terreno más intelectual, ¿no? Y yo en estos días, pues sí que he estado profundizando y he estado mirando temas que me iban saliendo y que tengo por aquí, pero bueno, también quiero dejar un poco
fluir, porque al final se trata de eso, ¿no? No es tanto dirigir que fluir y dejar ese espacio, ¿no? Pero lo que me venía era un poco el libre albedrío, hemos mencionado enfoque, cambiar, ¿no? Tu experiencia, tu mundo, libre albedrío y si tenemos esa capacidad de elección, ¿no? Y no sé si porque quizás me vino este tema, llevo yo unos días yo tengo dos hijos y el pequeño que tiene 9 años, pues anda ahora con tema de miedo por las noches. Eh, y es algo que le supera, no sé, porque tiene épocas, ¿no? Épocas que duerme bien y ahora anda con una época pues que tiene miedos, se despierta y bueno, pues ahí tienes la cosa bueno, o por lo menos mi dilema de intentar ayudarle a que sea autónomo o sacarle las castañas. Vería el tema. Lo que pasa que, bueno, que a mí me gustaría ir un poquito más allá y que la preelección de Dios, pues que me he movido por el enfado un poco, porque tú tienes que madrugar, tienes que descansar, resto, y parece que mi hijo te está, te está haciendo algún mal a ti, ¿no? Y honestamente hay veces que he sentido esto, que te estás cabreado, duérmete, tal, ¿por qué no te duermes, tal? Sin tener esa empatía con él, ¿no? Y ha habido momentos que me he movido desde ahí, ¿no? Sin embargo, en los últimos días, pues claro, me he dado cuenta vamos a ver, verdaderamente él no se está inventando nada, tiene un miedo real, ¿no? ¿Cómo me gustaría a mí, o sea, como llevarlo a otro lugar, ¿no? Entonces, ese otro lugar me ha llevado a estar a su lado, a estar allí sentado, jodido, porque, porque a lo mejor son las 2 de la mañana y me tengo que levantar muy pronto, pero sí que entendiéndole y moviendo o actuando desde otro lugar. Y eso me ha hecho sentir bien, me ha hecho sentir bien y yo creo que a él también. Me ha hecho ver o actuar, reaccionar ante este hecho de forma diferente. Y bueno, eso ha sido una lección mía. Eso ha sido una lección mía. No depende de eso, porque cuando te despiertas, él se despierta, está ahí dando vueltas y tal, y tú no te duermes, pues lo que te viene es, joder, duérmete ya de una vez, ¿no? Entonces, si te dejas llevar por eso, te va a llevar al que la experiencia que vas a tener es al cabreo. Si te quedas con eso, ¿no? Entonces, ¿yo puedo hacer algo con lo que está pasando? No, no, porque al final el miedo de mi hijo, pues, o sea, eso se está dando. Entonces, sí que puedo hacer como respondo ante eso, ¿no? Y quizás ahí, pues, tenemos esa capacidad que decimos de elección, ¿no? Desde dónde movernos. Y yo creo que está bastante relacionado con el nivel de comprensión, nivel de conciencia que nos podamos mover. Por ejemplo, yo os lanzo ahora una pregunta a vosotros. Hoy, ¿en qué porcentaje pensáis que habéis estado conscientes o moviéndonos desde un lugar amoroso, vamos a decir? Desde que os habéis levantado por la mañana hasta ahora. Si Ana, echáis la vista atrás del día de hoy, si queréis escribir, queréis, nos damos un tiempo un poco de reflexión.
Milena dice que un 100%. Enhorabuena. Roberto dice que un 70%. Yo diría, yo y un nivel bajo, ¿eh? He estado bastante saltando de proyecto en proyecto, bueno, temas de trabajo. Y, diría que un porcentaje no muy elevado. Cecilia dice que un 100%. Qué bueno. Y ahí, ahí en algún momento que os habéis sentido abrumados por las dificultades de la vida, por no tener el control o como que las cosas se os escapan. ¿Esto lo habéis experimentado alguna vez? ¿Os habéis sentido así en algún momento? ¿Asentís? 90% Enrique y todo en calma. Muy bien. Seguro que sí. Ok. O sea, veo que sí que hemos tenido esta experiencia, ¿no? Entonces ahora imaginaros un campo de flores, ahora que es casi ya primavera, lleno de flores de todos los colores. Eh, ahí se ve un poco de caos, ¿no? Si nos imaginamos esta foto, un campo lleno de flores amarillas, verdes, rojas, ahí se ve como un poco de caos, ¿no? Pero si os digo, oye, ¿por qué no nos centramos que hay una flor ahí roja que es una amapola? Ahí cómo cambia la cosa. O sea, campo, muchos colores, mucho caos. A decir, vale, dentro de todo este campo me voy a centrar en la roja, en la amapola roja. Y voy a parar, voy a respirar un poco y voy a observar la roja, solo la roja. Estoy como tomando foco, ¿no? Estoy como tomando foco. ¿Verdaderamente pensáis que podemos enfocarnos de esta manera un poco a lo que a donde estamos yendo, ¿no? Que es eh, habéis puesto que estéis al 100%, al 90, al 70. O sea, el estar en ese porcentaje, ¿lo controláis vosotros? No, es más bien como cae el día. Ok, es más bien como cae el día. Y, o sea, vale, Milena dice que es más bien como cae el día. ¿Y puedes hacer algo para elevarlo? Para elevarlo quiero decir, para moverte desde otro lugar. Yo, por ejemplo, en el ejemplo de mi hijo que he puesto, fue una elección mía en ese caso. Yo no, o sea, el por qué ese día tomé esa decisión y no otra, pues quizás podría ir con lo que tú dices, pero sí que fue una elección mía de decir, a ver, que voy a, no sé, tener esa empatía con él, el actuar desde ese otro lugar, sí que fue casi momentáneo. ¿De dónde me vino? De dónde me vino no lo sé, pero sí que lo elegí en ese momento. Dice no para elevarlo, sino más bien como para respirarlo.
respirarlo. ¿Ok? Quizás aquí entramos en el juego de... Claro, porque si pensamos que tenemos una búsqueda, ¿no? de esa elevación, es que hay que hacer algo, ¿no? Milena apunta a que hay que respirarlo. Y aquí entra o introduzco un tema que sería el de generar vacío, vaciarse. Y quizás a mí sí me hace mucho sentido ese camino, ¿no? El hacer cosas, ¿no? Podemos estar en ese hacer para cambiar nuestra experiencia o, como apunta Milena, respirar, generar vacío o incluso qué papel jugamos nosotros ahí en todo esto, nosotros mismos. Claro, nosotros mismos me refiero a lo que somos, a los conceptos, todo lo que tenemos, ¿no? Porque ese poder de pensamiento, como bien decía Sid Banks, ¿no? Es nuestra mayor fortaleza y nuestra mayor debilidad, ¿no? A mayor pensamiento puro, mayor libertad, pero también es nuestra debilidad. Entonces, quizás ese foco y ese vacío, ese generar vacío y ese quitarnos de en medio puede influir en algo en todo esto, ¿no? Fijaros, generar vacío. ¿Qué papel juegan las revelaciones en todo esto? Porque, bueno, no sé los demás, pero hablamos de como de niveles de conciencia y tal. eh, y eso no se aprende. Eso se entiende, ahí es donde las revelaciones nos dan a ese foco que estamos hablando, ¿no? Hablábamos de foco, elección, libre albedrío, ¿vale? Y el libre albedrío, como mencionaba Milena, es como cae el día, ¿vale? Hay algo por detrás de nosotros que está generando lo que está ocurriendo. O sea, hay estos, bueno, lo que es la no forma, ¿no? El previo a nuestro pensamiento. Ahí hay algo ocurriendo que no podemos controlar, igual que el tema del pensamiento, ¿no? El pensamiento no lo podemos controlar. Es como un río que fluye o un mar, ¿no? Que tiene mareas. El río puede tener más caudal, puede aumentar el caudal, la corriente. Nosotros podemos hacer algo contra eso. Podemos cambiar una marea, podemos cambiar una corriente. Diría que no, diría que no. Sin embargo, sí podemos.
navegar ese río y ese mar y desde nuestro barquito ver qué vela le pongo, qué rumbo tomo. Eso sí, eso sí, pero esta otra parte, no sé al resto, pero a mí me da como una paz, ¿no? Y incluso se me está poniendo el vello de punta. Es como que te da un sentido, te da un sentido. Ahora, luego tengo que navegar, luego tengo que navegar. Y en cierta manera también elegir el rumbo que tomo, ¿no? Y, y bueno, y llevado esto a la práctica para que no sea tan con cosas más tangibles, pues eso, nos podemos pasar la vida o yo a veces, nada más que pensando en empresa, en tema de generar estabilidad para tu familia, económico, tal. Y por el camino te puedes dejar muchas muchas cosas importantes, muchas cosas importantes. Que la vida al final te da toques, ¿no? A mí me ha pasado hace poco, porque como os digo, llevo ahora una temporada, pues bueno, pues estamos con un crecimiento en la empresa y me está requiriendo bastante tiempo y esfuerzo y tal, y bueno, pues te metes en ese rollo y como que vas ahí un poco como un burro, ¿no? Ahí, pum. Pues el otro día, que os va a parecer una chorrada, yo la verdad que en mi vida, cuando vivía con mis padres, yo no hemos tenido, salvo un gerbo, no hemos tenido muchos animales. Y, y hace poco, y con mi familia actual tampoco. No, nunca hemos tenido. Bueno, no nos gustaba, siempre nos ha gustado mucho viajar, movernos, no tener esa dependencia. Y bueno, pues cuando mi hija ha sido más mayor, pues tenía el tema del que quería un gato. A mi mujer les encanta, pero también, bueno, es peculiar con el tema de cuidados y tal. Y bueno, el caso que cogimos, se conectó mi mujer con un gato de la calle y vive con nosotros desde hace un tiempo. Y la verdad que es increíble lo que estoy descubriendo con el mundo. No sé si tenéis animales, pero es increíble el amor y la conexión que estoy teniendo con la gata. Y ella conmigo, ¿eh? O sea, pero cosas de... Yo todas las mañanas que me levanto me hace masajes a mí, me busca. Es impresionante. Y claro, pues sientes amor por, por un ser que es diferente, pero que son muy especiales los gatos. Yo les veo son muy independientes y claro, un ser así, pues lo que os digo, sentir ese cariño, esa cercanía, ese que se te ponga, se te tumben encima tuyo, que te busque, que le acaricies. Bueno, el caso que hace unos días, pues sigo una rutina, porque andamos con un rollo de... Nosotros tenemos una casa con jardín, pero hay veces que se va. Y bueno, está todo normal, pero hubo un día que se fue y no volvía. Uf. Un día, ¿eh? Pero ya por la tarde, como no era una rutina normal, pues mi mujer y yo ya, pues te empiezan a venir pensamientos raros de que, bueno, que si le ha pasado algo y ya no la vamos a ver. Y verdaderamente sentimos una experiencia ya de pérdida y lo pasamos mal. Que puede pasar una tontería, pero bueno, así vivimos esa experiencia. Bueno, el caso que por la noche, nada, se fue un día y volvió. Y bueno, ahí llorando. Pero a lo que voy es que estos momentos que tú no buscas, que es como lo que decimos del río, porque tú estás ahí metido en tu bucle mental, ¿no? Y enfocándote en ciertas cosas que te hacen pum, ojo, ojo. Igual que también me pasa con coches,
Ya, ¿no? Ok. Vale, gracias. Sí, quería hacer un poco un parón, que aquí solo estoy hablando yo y lo que hablábamos de generar un poco vacío, así que me gustaría, pues un poco, aquí creo que Enrique comenta algo, pues ver un poco que, bueno, de todo lo que está saliendo, que queréis compartir algo, un poco que veis, o, o seguimos. A ver, por aquí Enrique dice, lo que viene a mi mente, a mi vida no lo controlo, pero puedo escoger en qué enfocarme o distraerme hasta que llegue el momento que entiendo cómo funciona el pensamiento en la vida en general. Qué bueno, Enrique. O sea, lo que hablamos del río, ¿no? El río está ahí, pero sí puedes escoger en qué enfocarme o distraerme. Con lo cual, para ti sí que es una elección, ¿no? No sé dónde está Enrique, si quiere. Mira, ¿me oyes? Sí. Ok. Te agradezco que hables de esto porque cuando yo tenía como 7 o 9 años, dicen que yo le tenía miedo a la oscuridad y que no podía dormir. Y me hicieron muchas cosas. Yo no sé, un poco de cosas en Colombia, pero nada funcionaba. Me acuerdo que les enseñaban a ellos que si yo estaba llorando, que entraran al cuarto, que primero que me abrazaran y que me dijeran que todo está bien. Pero después me hacían describir 3 objetos del cuarto, la puerta, el reloj, lo que sea. Después me hacían decir, ¿qué otras sombras ves en el cuarto? 3 de nuevo, el árbol en la pared, cualquier cosa. Y después me hacían hablar de 3 sabores que me gustaban más, cuál era mi helado favorito o cosas por el estilo, y me distraían. Y pues eso se me quedó en la cabeza y lo uso hoy en día cuando, como adulto, Ujú. pero no sé cómo funciona y tal vez eso me llevó a estudiar psicología y a aprender un poco de todo y a ser curioso. Pero hoy en día me acuerdo mucho, mucho de eso. Y ahora que estás hablando, digo, ve, nunca caí en cuenta cuándo se me quitó el miedo, pero un día ya no me dio más. Y últimamente en este año salió una película, creo que se llama Orión y la oscuridad. En inglés se dice Orion and the Darkness. Y es de un chico que le tiene miedo a la oscuridad y sería muy interesante si alguno la ha visto o qué piensan. Pero eso es todo lo que tengo por compartir por ahora. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Claro que sí, pues muy interesante. La veremos la peli. Y sí, o sea, tú estás hablando un poco efectivamente, de la atención. Bueno, por ejemplo, también hay ejercicios de relajación, ¿no? Que te enfocas por ejemplo, comprimes los músculos y los sueltas. No son técnicas de mantenerte enfocado, ¿no? Pero fíjate que yo he estado reflexionando sobre esto de, claro, porque y estamos en este entorno de entendimiento y tal, y dices, joder, ¿cómo lo llevo a mi hijo, no? Pero claro, luego reflexionas y dices, coño, es que yo no tengo miedos. Yo los tengo. Yo a veces los tengo. Yo a veces los tengo. Eh, pero sí que es muy bueno el tema de cómo respondo. Porque como decimos, yo puedo controlar ese miedo a mí, por ejemplo, el tema que me viene a veces de la no existencia terrenal, pues sí, a veces te viene esa cosa de que como que la mente no controla y te viene un miedo, pero te viene y yo eso no lo controlo. Pues lo mismo le está pasando a mi hijo, que me pasaba a mí igual, ¿eh? Yo recuerdo que de pequeño me pasaba exactamente lo mismo. Entonces sí, podemos actuar de esa manera, sí, eso sería como actuar, pero yo creo que también ese simple acompañar en lo que está ocurriendo,
¿no? Y compartir pues ese río que fluye, pues quizá puede dar, como llaman, grounding, ¿no? A las personas, ¿no? En este caso a mi hijo. Lo que pasa que es verdad que con niños así pequeños no funciona más en los hechos, no tanto muchas palabras, pero ellos actúan con hechos. Por eso yo qué hago, yo no te creas que hablo mucho con él. Yo me siento con él, le agarro, respiramos juntos y que sienta que estoy ahí, presencia. Y a veces sirve. Lo que pasa que ahí luego entro yo en el conflicto de que no quiero que se duerma estando yo allí porque quiero que sea independiente. Pero bueno, este es otro tema. Entonces, volviendo un poco eso, ese parón que habíamos hecho, no sé hasta aquí si hay algo, bueno, que queráis compartir, que os hayáis dado cuenta, que os haga sentido, un poco de lo que estamos hablando, de otra cosa, ¿no? Estamos hablando de foco, ¿no? Enfoque, si ese enfoque puede cambiar nuestra experiencia y esa capacidad de elección y el libre albedrío, que ahora si queréis profundizamos un poco. Si no, sigo, ¿eh? Enrique, adelante. A ver cómo soy muy torpe digitalmente. Al contrario que tú. Eh, eh, disculpad por los ruidos, pero es que no puedo evitar todo este mar de fondo. Es el mismo micro. Y no puedo mutear el ordenador y no mutearme yo. O no sé hacerlo. Oye, hay varias historias eh, que me han resonado y quería compartirlas un poco porque, mira, esta noche una persona, esta madrugada casi, una persona, un amigo, me dice que se levanta alterado porque está en un proceso de separación y bla, bla. Y se vuelve a dormir. Esta tarde íbamos a vernos, este mediodía, nos vamos a ver luego. eh, Me dicen, es que he conocido a una chica, vale, es un ejemplo, eh, y estaba con un cierto entusiasmo. Yo soy actor y nuestro trabajo es encarnar, contar historias a través de encarnar personajes. Para encarnar un personaje tienes que manejar los pensamientos y los pensamientos generan una emoción. Y si no es correcta, ponemos otra emoción, otro pensamiento. Entonces, en cuanto a cierto libre albedrío, cierto enfoque, eh, yo creo que sí se pueden hacer cosas, muchas. Y para hacerlo hay que ser consciente de qué se puede hacer y de qué es lo que se puede hacer. Entonces, has comentado varias cosas. Dices, el pensamiento no lo podemos controlar. Y hablas de una corriente. Para mí, el pensamiento sí lo podemos controlar. Claro que lo podemos controlar. Y dices que los niveles de conciencia no se aprenden. Para mí sí, también se aprenden. Y cuando tengo una conciencia de que hay otra cosa, como cuando el cuerpo o la mente conoce que hay otro elemento, ya no es desconocido, es una referencia, va mucho más certero hacia allá, sea bueno o malo para él, ¿no? Los malos hábitos, por ejemplo. Eh, entonces, es un poco, estoy un poco con un lío en la cabeza con lo que estás. Me Vale. provoca esta reflexión. Dices, pensemos en un campo. Entonces vemos el caos. Y digo, ¿cómo que el caos?
El campo no es caos, la naturaleza no es caos, esté como esté, no es caos para mí. Y me enfoco en una amapola y, y si me enfoco en un pistilo de la amapola y sigue sin ser caos. Todo es coherente. Y hay un elemento que dices, cuando estás pensando en tu hijo y dices, caray, no se está inventando nada. O sea, tengo que estar con él, o sea, que no, eh, 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 que aprenda a ser autónomo, pero tengo que estar con él. Sí, sí se está inventando, claro que se está inventando. Como yo me estoy inventando cuando me pongo a llorar porque el personaje va a matar a mi perro o me ha arruinado. Me lo estoy inventando, pero la emoción es real, completamente real. Y precisamente porque me lo estoy inventando, puedo cambiar, puedo cambiar, incluso puedo ser consciente en ese proceso de conciencia que hay una conciencia base. Digo, espera, espera, espera. O sea, que aquí hay más capas, ¿no? Entonces, no, es un poco una respuesta reflexiva, caótica un poco, ¿no? Sí. Y por último, cuando has dicho que me ha resonado lo de tiene que aprender a ser autónomo, me venía una imagen de eh, anteriormente, pues a los niños se les dejaba llorar en las cunas, ¿no? Porque tenían que aprender que no reclamar y tal y cual. Y dice, no, no, o sea, este tío es desvalido ahora mismo y se siente desvalido y hay unas imágenes de niños llorando eh, y que se acerca un gato o un perro o un animal y se pone a su lado y se queda tranquilo. O sea, es una herramienta. Uno tiene que construir herramientas. Eh, y somos gregarios y yo me tengo que saber protegido por los otros. Por eso la necesidad de pertenencia a un grupo. No sé, estoy ahí, pero sin duda me has provocado toda esta reflexión. No, muy bueno. A ver, de los dos temas que habías comentado, el nivel de conciencia, para mí nivel de conciencia son niveles de comprensión que tenemos cada uno y que eso se da a través de revelaciones principalmente. Hay otras vías para elevar la conciencia, sí, pero para mí principalmente es esto, ¿no? Yo lo asocio al nivel de comprensión, entendimiento que tú puedas tener y eso no es un poco lo que decía antes, eso realmente no es que lo aprendas sabes que con conocimiento, sino no, esto va de otra forma, a base de ese darte cuenta, ¿no? Es como que pum. Y ahí es cuando eso por un lado y lo otro, el tema del pensamiento igual, para que no se malentienda, o sea, por supuesto que podemos actuar en el pensamiento, pero el previo no. O sea, tú realmente sabes el próximo pensamiento que vas a tener ahora. Mm, Yo no lo sé, y ni de dónde viene ese pensamiento, eso no lo podemos controlar. De hecho, ahí está el libre albedrío, para mí es eso, libertad de pensar, por un lado, pero también de cómo actuar. ¿Vale? Entonces, en esa parte previa es la que digo que el don de pensamiento como tal fluye. Ese no, ese es el río. Ese es el río. Ahora, lo que hago, ¿no? Cómo reacciono, cómo actúo, si actúo con ese pensamiento, si lo ignoro o no, ahí sí, ahí sí. ¿Vale? Entonces, eso bueno, lo aclaro un poco. Y lo otro que comentabas era el tema de construir herramientas. Sí, claro. Vamos, a ver, yo para ser honesto, con esto de mi hijo ando en una paradoja, en un dilema, de lo que tú estás apuntando y siempre me ha pasado, ¿no? De moverte pues más desde el amor, desde estar con él, igual es una creencia mía decir, oye, yo quiero
que él sea independiente porque le va a ayudar más. Bueno, es una creencia mía, ¿no? Mi mujer puede pensar otra. No se te escucha. Es verdad, perdón, la historia no quiero entrar en diálogo con otra idea, pero claro que es verdad que tiene que aprender. La historia es como aprender, como forzarlo, o que evolucione de una manera natural. Y respecto a las revelaciones, eh, yo entiendo que hay otro tipo de aprendizajes que no son intelectuales. Y, y cuando se incorpora, entonces dices, cuidado, ya lo sé, ¿no? Mm, Pero claro que tenemos que aprender. Y claro que tenemos que ser esa autonomía, ¿no? mm. De hecho, cuanto más nivel de comprensión, más libre albedrío podemos tener, ¿no? Porque menos somos prisioneros de nuestro pensamiento y de nosotros mismos, ¿no? Por eso Shin Evans hablaba de pureza de pensamiento. ¿Habéis experimentado los que estáis aquí pureza de pensamiento? ¿O cómo acceder a eso, ¿no? Volvemos a lo de antes, ¿hay que hacer algo para acceder o eso ya está ahí? Eso ya está ahí. Entonces, ¿es más hacer algo o es más que mi reflexión es menos? En este caso sí que menos es más, y en este caso sí que me tengo, en la medida que me quito de la ecuación, ese fluir, ese flujo, está ahí porque está ahí, siempre está ahí. Entonces, en cualquier momento, pues igual que en ese momento, esa noche, a mí me viene la lucidez de no estás actuando correctamente, actúa de esta manera con él. Y desde ese momento cojo ese pensamiento que me ha venido y le hago caso. Y ya dejo el cabreo automáticamente. Y mi experiencia ha cambiado radicalmente. De una noche que podía ser pues eso, incluso de enfrentamiento con él, porque al final, como él no se siente entendido, pues siente que le estás como un ataque, ¿no? Y claro, a todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, sí que ahí es una lección. No sé bueno, si alguien más quiere Yo, pues sí, Cecilia, decirle, ¿qué tal? sí. Gracias por el tema. Em, cuando siguen hablando sobre esto, me vienen dos casos muy concretos, ¿no? En que está, me parece involucrado todo esto. Uno con mi hijo, ahorita tiene 17, pero tenía en esa época como 10, ¿no? Y él siempre ha sido como muy, que se queda en el pensamiento, en la idea y no sale de ahí. Siempre ha sido así, ¿no? Entonces siempre tenía la emoción o el sentimiento bien como marcado y duradero porque no salía de ese pensamiento, ¿no? Y yo recuerdo mucho siempre cuando él me venía con eso y tenía una emoción desagradable, digamos, y no salía de ese estado. A mí, antes de todo esto, en los principios, no se me ocurría, me venía así como diciendo, oye, ¿has visto el pajarito? Mira qué horrible, el pajarito se está muriendo. Le cortaba y él, ¡fua! Llevaba su atención, su enfoque al, digamos, a ese objeto o a esa situación que yo le señalaba abruptamente y era un cambio emocional total, ¿no? Era un cambio emocional total, un poco lo que hablaba también Enrique al principio, ¿no? De cuando era niño y trataban de que su mente se enfocara en otros lugares. Y me daba cuenta de eso, ¿no? Wow, cómo cuando le cambio el tema o el enfoque, ¿no? Todo su ser, ¡fum! Cambia, su humor cambia, el pensamiento obviamente cambia porque está enfocado en una cosa y se está dejando todo lo demás, ¿no? Entonces, era bastante obvio y hasta ahora 17 años con mi hijo, aplico esa cosa porque es la única forma en que lo saque yo de esa situación, ¿no? Lo que primero me venga a la mente, pa.
Y la otra situación es con mi hija cuando era bebé, ¿no? 2 años, y me acuerdo que estábamos en un sitio, en un cuarto, y la cocina de esa casa estaba lejos. Estábamos con los abuelos, con todos los dos adultos. Y yo la escuchaba llorar, ¿no? Entonces yo me paraba de la mesa de los adultos y me iba, la cargaba y de ahí la dejaba, regresaba con los adultos y comenzaba a hablar con los adultos y otra vez lloraba. Y así habrán sido unas 5 o 6 veces. Iba, venía, yo le escuchaba e iba. Y me acuerdo que mi suegra en ese momento me decía, Cecilia, no hagas eso, porque le vas a criar o le vas a dar esa, no sé, condicionamiento, lo que, como la palabra que quieran, ¿no? De que siempre cuando llore, tú tienes que ir porque si no, no va a parar de llorar. Aprende a dejarla, algo así me dijo, ¿no? Entonces yo le dije, no, y también me vino del corazón, no de acá, como mamá. Le dije, no, le dije, porque ahorita mi hija necesita ese abrazo y yo lo voy a abrazar cuantas veces quiera. Y no sé qué va a pasar en el futuro, si va a ser siempre así o no, pero en estos momentos siento que es así y la voy a aprovechar al máximo en toda su niñez. Y siempre me voy a acercar a ella cuando me necesite. Eso fue lo que me salió en ese momento. Y ahora mi hija, por supuesto, es lo más independiente y no fue lo que se supone que podría haber sido, ¿no? Por ese, entonces me viene todo esto, ¿no? De lo que tú estás hablando en relación al enfoque, al pensamiento y también no saber de dónde acercarse a una situación desde la parte mental que tú decías con tu hijo o desde lo que nace como padre o madre de hacer en ese momento, ¿no? Más allá de que no, si hago esto va a pasar, no, en el futuro, no, 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 no. Entonces, me vienen estos dos casos y creo que es bien integral a lo que tú me dices, al menos eso es lo que me surge a mí, mis dos ejemplos en relación a lo que dices. Gracias. No, gracias a ti, Cecilia, porque es un ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no? De cómo puede cambiar nuestra experiencia. En tu caso, tú moviéndote desde un lugar, tuviste una experiencia y así lo viviste tú y lo vivió tu hija, has comentado, ¿no? O tu hijo, Sí. tu hija. Y primero el hijo. Entonces, mm, según desde donde nos movamos, pues así. Por eso sí que creo que tenemos, creo no, tenemos esa capacidad. O sea, por un lado, es como que, bueno, el mar está ahí y a veces hay que hacerse el muerto, pero sí que podemos actuar. Sí que podemos actuar y sí que si tenemos esa alerta, desde luego, cuando ya has visto algo, como es el caso del entendimiento, ya sabes que está ahí, ¿no? Y sabes, oye, pues. Ahora estoy, por eso hablaba antes de los porcentajes, ¿no? Tú sientes cuando, oye, estoy, y en este caso el indicador es la emoción, ¿no? Según me sienta así, veo la calidad de mi pensamiento. Entonces, es interesante que como, incluso cuando ves que estás demasiado ahí, dices, no, no, a ver, a ver, a ver, a ver, voy a soltar un poco, vacío, ¿no? Y ahí, porque es verdad que una mente más clara, más reflexiva, yo creo que sí facilita el, el acceso a esta sabiduría y esos pensamientos puros que estamos hablando, ¿no? Y esto, en alguna ocasión se ha hablado con, no sé si conocéis a Bill Pettit, que es psiquiatra de tres principios, que hablaba de esto, ¿no? Gente que está en esquizofrenia y otros que tienen la mente totalmente turbada, hay veces sí que necesitan algo para que tener una cierta claridad, ¿no? Y eso no quita que todo el mecanismo, claro que está funcionando igual para esas personas que para el resto, lo que hay previo, ¿no? Eh, pero sí que ayuda y yo creo que ayuda porque al final un poco qué hacemos, qué se hace en los procesos de coaching, qué se hace en los retiros, qué se hace en los webinars, qué estamos haciendo. Al final es un ejercicio de reflexión, de fluir, aunque a veces no tú, tú mismo, ¿no? Te lleva a teorizar, a intentar buscar cosas, a esto puede venir bien. Y es una,
un ejercicio interesante, ¿no? El contigo mismo, que es donde está la clave. Es donde está la clave, el tener esa predisposición a estar abierto al mundo y a lo que está ocurriendo. Y en este caso, pues ahora mismo te tengo a ti en pantalla, pues súper a gusto con todos vosotros. Estoy disfrutando de esta experiencia, estoy abierto, ¿no? No sé, ahora mismo, en este momento, no tengo la cabeza en otra cosa. Estoy aquí. Y eso sí es una cierta predisposición, ¿no? Porque por la cabeza, yo soy un tío que me fluye mucho la cabeza, muchas cosas. Entonces, en la medida, claro, que también lo que os decía del campo, que igual no sé si ha sido el mejor ejemplo, si os pusiera una imagen igual lo entenderíais más, ¿no? Pero si dices esto. Y en cierta forma, de fondo sí que percibo que el tener esa apertura y esa reflexión, estar abierto a esos canales, tú no decides cuándo, pero sí te llegan cosas, sí te aparecen las revelaciones, porque es verdad que, pues si no, esto sería, oye, ahora, si tuviera el método de decir, voy a elevarme la conciencia, voy a acceder a la sabiduría, ¿no? Bueno, que hay dinámicas la meditación, otras que, bueno, que van un poco de calmar la mente, ¿no? Al final eso lo que hace es calmar la mente, pero aquí hablamos de otra cosa, aquí hablamos de una vía de entender de que las cosas ya están ahí y es simplemente fluir, apertura, sentir y lidiar con lo que se va dando, ¿no? Que la vida se va dando. Y sí, no sé, yo lo veo así. Ahora ha venido tal cual este fluir, ¿no? De la vida. Simón tiene la mano levantada. Adelante. Venía dando, a partir de lo que estás comentando, Abel, pensaba, claro, las elecciones tienen que ver con la cultura de cada uno, y tienen que ver con las creencias, y tienen que ver con los estados de ánimo. Como los métodos de trabajo, en mi trabajo hay metodologías de interpretación. En todos los trabajos habrá metodologías. La nuestra es, bueno, al final la conclusión es que cada uno tiene su propia metodología. Se va desarrollando con su propia metodología, va generando un conocimiento propio, ¿no? Sin ir más allá. Y creo que con esto es un poco lo mismo. O sea, digamos que la cultura, las creencias, eh, los estados de ánimo que se generan a partir de ahí muchas veces, nos sirven para andar, ¿no? Para movernos por el mundo, para funcionar. Pero para ir un poco más allá, hay que revisar todo eso. Y entonces es cuando podemos entender las creencias de los demás y dónde están los demás. Y podemos ir un poco más allá y podemos convivir con esas revelaciones y permitir y en ese magma, y quizá por eso estamos aquí, eh, en ese proceso personal, íntimo, de descubrimiento íntimo, que ya va más allá como una desestructuración, ¿no? De cada creencia, de cada cultura, ¿no? No, desde que comparto. Hombre, a mí esto que comentas sí que me lleva al tema de las elecciones, desde luego que es muy manipulable, manipulan y vamos, totalmente, pero justo hay que la mesa y la individualidad de cada uno.
cómo actuar y es comprensible. Más libertad vamos a tener, como mío, un familiar que, bueno, lleva muchos años con un tema de drogas y es un tío joven, que además ahora ha recibido un dinero, se puede rehacer su vida y sin embargo está en la destrucción. Pero claro, si él no quiere, lo que pasa es que está totalmente turbado, es lo que hablábamos de hasta qué punto eso tú con tu mente turbada o en guarrón, pues tienes acceso a la claridad, que estar está. Yo eso no lo cuestiono, que está, el fluir está, la sabiduría está y que estamos ahí está, pero estamos, en el caso de mi primo, está totalmente nublado. Y claro, tú no le puedes obligar a nada. Simplemente puedes compartir, como hice este fin de semana con él. Y bueno, parece, pues en lo que hablamos en un hecho, lleva muchos años, pues me escribió ayer que se va a meter en un centro. A ver si lo cumple, ¿eh? No sé si va a ser verdad, pero bueno. Y me sorprendió enormemente decir, joder, fíjate, es un tema de adicción de muchos años, ¿eh? Y cómo en un momento, ¡pum!, te puede caer el 20. Y esto yo lo he vivido con muchas personas, con familias, con una mujer, por ejemplo, conocida de unos del cole, de eso, de una conversación y pum, y caerle la revelación. Y esa es la parte que estamos hablando. Por supuesto que en nuestro día a día podemos buscar métodos, aprendizajes de todo tipo. Pero esto para mí va de otra cosa, o sea, es esta parte. Por eso es a veces tan compleja, ¿no? Bueno, tan complejo, tan fácil de explicar a los niños, ¿no? Porque no es tan intelectual, es mm, bueno, esa predisposición, ¿no? Entonces, en la medida que entendamos esto de verdad, yo creo que a todos nos irá mejor. Y a lo que todo apunta, desde luego, que tendremos una sociedad mejor. O diferente, no vamos a decir mejor, diferente, oye, vibrando de otra manera, ¿no? Vibrando de otra manera. Por lo menos yo así lo creo, porque en mi experiencia de estos años sí que considero, en mi caso, que me he movido en ocasiones desde otro lugar. No siempre, porque no siempre lo consigo. No siempre lo consigo. Pero bueno, una vez que lo has tocado, pues siempre tienes ahí, como digo, esa reflexión, estos canales que te llevan a veces cuando se produce a tener esa revelación bueno, que te hace ver las cosas de otra manera, que te hace dejar de lado esos pensamientos, a veces es moverte de otro lugar, ¿no? Pero bueno, esa es mi experiencia. No sé si alguien quiere comentar algo más. Yo para mí, sí, Julia comenta. Hola, buenos días. Disculpen, estaba para aquí y para allá, pero no pude quedarme en mi casa. Tenía que hacer varias cosas. Bueno, sí, me parece un tema muy importante, de mucho valor. Y también hay veces, al menos yo me hago la pregunta, ¿no? Porque conozco no se dan cuenta, o sea, que están cometiendo errores de gran envergadura que están cometiendo. Y a veces me pregunto, entonces, es simplemente eso, o sea, darse cuenta, claro, llevándonos a qué pensamientos le estamos dando valor, en qué nivel de conciencia estamos y dejar que fluya, ¿no? Porque cada persona tiene su momento también, ¿no? Eso es lo que quería compartirles, gracias. Que a veces es complicado en situaciones
como yo, por ejemplo, como la de mi primo, de drogas y tal, y de destrucción con Claro, sus padres, porque es que está destruyendo a sus padres. así Son es. situaciones complejas, pero yo ahí lo que he aprendido es a respetar el camino de cada uno. Aunque sean familiares, aunque sean hijos, aunque sea nuestra mujer, hay que respetar el camino de cada uno y acompañar. Sí que puedes acompañar, pero nunca, por lo menos yo es lo que he aprendido en estos años, no funciona porque claro, a veces tú ves claro, joder, pero si haces esto, ¿no? No, pues en este caso hay que acompañar sin expectativa, un poco lo que hacemos con la transformación, ¿qué es eso? Es acompañar a la persona en ese fluir y ver qué se va produciendo, apuntar a lo que se va produciendo al darse cuenta que a veces eso con familiares quizás resulta y en situaciones complejas tú quieres ya interaccionar, cambiar. Ujú. Y no es posible a veces, yo ya te digo, porque no es la primera vez que yo he hablado con mi primo, ¿eh? Y ya os digo, ojalá, y le escribí a ella y digo, joder, no sabes cuánto me alegro si vas a dar este paso de meterte en el centro, porque es lo que necesitas, tienes todo lo que necesitas, todo, puedes rehacer tu vida, eres joven, y además la mente la tiene bien a pesar de todo eso, solo necesitas quitarte el nubarrón y ahí te va a venir la claridad y te va a venir la motivación, pero el paso lo tiene que dar él, no se le puede obligar. Así es. Y nosotros, como tú dices, hay que respetar, ¿no? Porque a como uno ve las cosas, como nos enseñaron, ¿no? Que estamos de repente en un laberinto abajo y nosotros estamos un peldaño o dos peldaños arriba viendo cómo se están suscitando las cosas o el nivel de conciencia. Pero cuando es un familiar es mucho más difícil porque está en juego el que tú quieres actuar, el que tú quieres hablar, quieres decirle como para que reaccione, pero como tú dices, pues no, de repente solamente nos queda respetar y dejarlo ahí, porque si no, no ganamos nada tampoco haciendo eso, porque ellos no lo están viendo de esa manera, ¿no? Es Claro, complicado, ¿no? estás interfiriendo esto, a mí me ha pasado mucho con los procesos de coaching, el querer ayudar, querer impactar, querer resolver. Y eso no funciona así. O sea, si a la persona le tiene que caer una revelación, le caerá. Pero no porque tú estés ahí. Eso es en cierta manera un poquito de ego, ¿no? Por parte del coach, ¿no? De decir, oye, yo te estoy ayudando, te estoy arreglando, no, eso a mí me ha pasado a veces y eso es, no, por eso en ese fluir y dejarte, y sobre todo, pues buscar tu equilibrio, esa claridad y a partir de ahí acompañar. Lo mismo que mi hijo por las noches, acompañar. Pues yo es mi experiencia, con casos así, porque que es eso, acompañar y respetar la individualidad de cada uno y que ese nivel de conciencia que tú apuntes, pues oye, si les tiene que llegar, ya le llegará y lo que hablamos, en la medida que le llegue, pues tendrá más libre albedrío, más potente y más libertad, porque te estarás dando cuenta que la vida la creamos nosotros. Ujú. Y en ese momento, pues, yo no sé vosotros, yo he tenido momentos de estos de decir, "Buah, es que me como el mundo, es que, uff, y también he tenido de no valorarme nada, ¿eh? De decir, es que yo no valgo para nada, tal. Pues ahí ves la diferencia, ¿no? Realmente, bueno, ahí ves la diferencia. Pero bueno, que me estoy enrollando demasiado, yo creo. Perdón. Muchas gracias. Adelante, Roberto. Sí, gracias, Elena. O sea, la situación que estaban planteando, yo creo que me imagino que la mayoría aquí tiene pues situaciones como esa, como que estamos viendo que otro no está viendo su falta o su error o su turbamiento, como le llamas tú, y que podría ser fácilmente de pantano, pero que de alguna u otra forma no lo hace, no lo puede hacer. Pero o sea, no niego esa situación. Lo que sí comparto y observo es que
si yo veo esa situación, que suelo hacer, no digo que no lo haga, suelo hacer como, ok, está mal lo que está haciendo, podría hacerlo mejor, lo acepto, lo tolero. Es toda y sigue siendo como una aceptación desde un juicio, de una separación, como decir, como que la existencia está sucediendo así y la existencia está mala. Él está mal, está equivocado. Ah, sí está ocupando su libre albedrío, que podría ser mejor, pero lo está haciendo mal. Y yo, como soy tan bueno, lo acepto, lo tolero y me quedo con la frustración. Pero esa mirada sí es como juzgadora y, y no estamos abrazando la existencia. O sea, yo lo experimento así. Y una mirada distinta que no sé si es parte de esta mirada, es simplemente aceptar esa existencia que yo estoy experimentando. O sea, estoy viendo esta situación, que mi familiar está en esta situación. A mí ¿qué me genera? Me genera dolor, me genera frustración, me gatilla ciertas emociones, me complica ciertas dinámicas familiares, etcétera. Pero es mi experiencia y dejo de ver al otro como el otro y yo. El otro está equivocado y yo estoy viendo bien. Es como una vivencia distinta que tal vez aporta más que desde ese juicio de, ok, allá tú con tu libre albedrío y yo con el mío, de separación. No, no sé, lo dejo ahí como para saber si es parte de esta mirada o no. Ok, sí, sí, tú estás apuntando como a no enfocarte tanto en o enjuiciar esa situación y cómo tú lo ves, sino simplemente más a ese fluir y, oye, más a hacer, ¿no? Mm, puede ser, sí. O sea, mi pregunta es, si ves de esta mirada de los tres principios, Sí, ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? Como- Porque en el fondo yo estoy tratando de aceptar la existencia, no pelearme con la existencia y aprovechar la existencia que me está regalando un montón de insights para mi toma de conciencia. Pero todo eso sucede si es que yo estoy en primer lugar como protagonista, no como observador, no como juzgador, no como eh, el mejorador, el salvador, ni nada de eso. A ver, no te termino de... O sea, es una pregunta, es que no te termino de entender del todo lo que estás planteando. O sea, al principio un poco, pero no te termino de entender. Sí, la pregunta es si es que en esta mirada de los tres principios, Sí, lo que yo estoy planteando tiene sentido afín, o sea, en la esencia de los tres principios. sí. Porque la mirada de el otro está mal, lo podría hacer, lo podría ayudar, es una mirada más de coach o más de un apoyador, salvador, como guiador. Pero ya está el otro, ya estoy yo. Entonces separamos la existencia. En cambio, lo que yo estoy planteando es como si integro lo de Sid Banks y, y la conciencia, el pensamiento y la mente, Ujú, no salgo de ese espacio. Todo lo que me está sucediendo, incluidos mis familiares, son parte de ese espacio. O sea, yo siempre estoy en ese espacio. Entonces, mirar lo que sucede desde ahí, desde es mi experiencia. En mi experiencia, este familiar me está mostrando esto ujú, y aprovechar esa instancia y desde ahí puede que emerjan insights o conversaciones distintas a tú estás mal y yo te podría ayudar. ujú. A ver, sí, desde luego lo primero que plantear no es, no sé si se ha interpretado así, pero en los procesos de acompañamiento no es que yo soy un terapeuta, ni mucho menos, de todo lo contrario. O sea, alguien que hace un proceso de transformación es un compartir y partimos de la base que tú y yo somos iguales. Somos seres humanos, como tú bien dices, que estamos viviendo una experiencia
pero estamos atravesados por la misma sabiduría y de base tenemos lo mismo. Totalmente, pero cuando yo me frustro con alguien que no está saliendo de la drogadicción y simplemente lo tolero y lo acepto, Ujú, igual estoy viéndolo, tú en tu libre albedrío y yo en el mío. ujú. A diferencia que si yo simplemente lo acepto como parte de mi existencia, es un alimento más a mi existencia. O sea, no te juzgo, sino que eres mi presente. Ujú. Sí, eso va a depender, pues eso, del nivel de comprensión que tengas en ese momento con esa situación o con esa interacción. Mm, Depende de dónde estés, pues puedes entrar en un juicio o puedes verdaderamente, que es cuando es más sanador, en ese no juzgar y conectar de persona a persona, de ser humano a ser humano, más allá de lo que estábamos Y hablando hoy aquí puedo- también, Quizás lo puedo de hacer nos. más caricaturesco. Si yo digo como un ladrón, Ujú, yo trato a esta persona de ladrón, y como tú eres el ladrón, que si yo, ya en la etiqueta mía mental, ya lo etiqueté, ya lo separé. Es como, así funcionan los niños. Este es bueno, este es malo. ujú. Ahí están los ladrones, ahí están los buenos. Entonces, cuando yo lo separo como paciente o drogadicto o cauchí, lo estoy separando Sí, sí, y ya lo estoy etiquetando. Entonces, ya no es parte de mi existencia, ya lo juzgo, ya apliqué el juicio. ok. Entonces, ya estoy peleado con la existencia. Vale, sí, te entiendo un poco. Sí, eso es cierto que si juicias de esa manera, pues las etiquetas pues no ayudan. En el caso de mi primo, pues a ver, yo veo que no estás teniendo una experiencia buena ni para él ni para los de su alrededor. Y provocado por una cosa clara. Claro. Eh, Sí, 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 entonces, no quiero discutir nada, simplemente si apuntar a que eso, ¿no? Es que, vale, vale. claro, que en tu caso eventualmente te podría el cambiar la mirada a reconocer lo que a ti te afecta. O Ujú, sea, me pongo en tu lugar, a mí me duele, me siento, me llega a este lugar, me llega a esta memoria, no sé, todo lo que me afecta emocionalmente, tener a este ser cercano, primo, eh, como que ese compartir es totalmente distinto a como tú allá y yo acá. Pues puede que sea mucho más enriquecedor para ti, para él, compartir, donde tal vez cambian en una de esas. No es garantía de nada, pero ujú. al menos no estamos peleados con la existencia. Ok, pues muchas gracias. Gracias, Roberto. Y fíjate de que comentaste, Roberto, yo creo que esta parte dice, no estar peleado con la existencia y va, tú decías una pregunta al inicio, ¿qué tanto porcentaje estamos en el amor en el día de hoy? Y creo que ese, yo decía, bueno, ¿cómo puede bajar nuestro porcentaje? ¿Cómo puede ir bajando? Pues cuando empezamos a meter expectativas y preferencias a nuestras situaciones, a las cosas que están sucediendo, y no lo vemos desde el amor, cuando empezamos a poner esas expectativas, preferencias, etiquetas, y darnos cuenta que una persona que está en cualquier tipo de adicción, en cualquier tipo de situación como el miedo, la ansiedad, la angustia, pues en realidad no hay nada malo en él, simplemente está experimentando una situación desde cómo está viendo las cosas en ese momento, hacia dónde está su enfoque en ese momento. Decía Enrique hace un rato, si mi enfoque está hacia la oscuridad, pues voy a sentir miedo, porque no voy a poder ver la luz.
Pero cuando uno está desde el amor acompañando a la persona, podemos guiarlas a ver la luz. Tal vez no pueda ver en el momento preciso en el cual nosotros queremos que ella lo vea, pero llega un momento en que ocurre ese espacio donde la mente llega a la calma y puede ver algo más, puede ver esas posibilidades y la posibilidad de elegir verlo. Ahorita hablábamos de lo que decía Manuel y lo que decía Ceci, de los niños. Yo creo que más de uno tenemos niños y yo creo que más de uno también ha sido niño. Todos hemos sido niños y hemos enfrentado el miedo, hemos tenido miedo en algún momento. Y poco a poco va desapareciendo, pero porque va cambiando nuestro enfoque sin darnos cuenta. Entonces creo que desde ahí también es hacia dónde nosotros como seres humanos estamos poniendo nuestro enfoque para poder apoyar a los demás y poder guiarnos también hacia O hay mala nosotros. señal. Sí, se está cortando, Ah, Elena. vale, no soy yo, ¿no? Que pensaba, digo, No, no, igual no, no. es que yo Sí, ya no no la la escucho. escucho. Perdón, se Comenzó a me cortar y cortó ahora ahí ya Es una pena se porque, fue. bueno, sí. Que de todas maneras nos hemos ido un poco de hora. Estaba, la verdad, que comentando cosas muy interesantes. Yo para cerrar diría un poco como de todo lo que hemos comentado, que no podemos controlar lo que sucede, pero sí cómo respondemos. Y que cada día tenemos una oportunidad de ver verdaderamente lo que importa, ¿no? Y ver desde qué lugar nos movemos. Yo creo que sí que decía Sid Banks en El Eslabón Perdido que a veces nos falta fortaleza para cambiar nuestras mentes y nos quedamos estancados en ciertos pensamientos y comportamientos. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Tener esa valentía con nosotros mismos. Entonces, la medida que tengamos esa valentía y demos esos pasos, pues las cosas van cambiando, se van produciendo ciertas cosas. Dentro lo que decimos, que no podemos controlar lo que va a suceder, porque bueno, y ahora ha habido un COVID, y cada uno tenemos seguro 1000 circunstancias que nos pasan en cualquier momento. Entonces, bueno, pues oye, qué buena oportunidad que tengamos ahora de darnos cuenta de lo que sea lo más importante para nosotros y elegir cómo responder. Ya está. Yo desde luego seguiré en esta comunidad haciendo webinars porque me nutren mucho. Así que muchas gracias a todas. No sé si Elena, ¿has Ya vuelto o estoy no? aquí. Ah, perdón. Que es que se te ha cortado, que no sabía si era yo. Y No, ya estoy aquí. Pues muchísimas gracias, Manuel, por traernos esta exploración de escoger nuestro enfoque para cambiar nuestro mundo. Y muchísimas gracias a todos los que estuvieron en este webinar. Agradecemos su asistencia, su presencia y su participación y pues los esperamos el próximo miércoles en un espacio más de 3 principios en español. Muchísimas gracias. bueno, un beso a todos. Adiós. Chao, Bye. gracias. Chao. Gracias. Gracias. Chao.